El reporte se titula Sociedad Civil, Participación y Conflictividad Ambiental. Y en realidad el título, creo yo, que fue un título que más fue una respuesta de los que dan una referencia a 3 temas que íbamos a cubrir y que nos iban a dar información que para mí verdaderamente revela más un mensaje que tiene que ver con una aspiración costarricense. Y por esa razón comento el título. Yo creo que el título de esta investigación debería ser ¿Es posible una democracia ecológica hoy día en Costa Rica? Y para aquellos que son politólogos, posiblemente van a pensar, bueno, ¿qué carajos es una democracia ecológica? Verdaderamente, para mí, para Costa Rica, como país que se precia de tener una representatividad y una reputación ambiental, el comprender qué es una democracia ecológica es sumamente importante. Y pues, precisamente, parte de lo que vamos a hablar hoy va a enfocarse en aclarar ese concepto. Bien, la presentación está dividida en 5 secciones. En primer lugar, vamos a enfocarnos en la coyuntura ambiental y en la motivación de lo que es esta investigación desde el punto de partida del problema del Estado de la Nación y de lo que quiere comunicar en su reporte del Estado de la Nación este año. En segundo término, brevemente vamos a ver lo que yo llamo el camino de la democracia ecológica costarricense mediante una breve síntesis de la evolución de la tipología de lo que ha sido el movimiento ambiental costarricense a través de su historia. Los antecedentes de ese movimiento y luego, pues cuando se comienza a manifestar, pues más o menos por ahí por 1955-60. Y llega a su cúspide precisamente por ahí de 1995, luego de haber iniciado una etapa de completa renovación. Esto lo voy a presentar en esta presentación como algo sumamente resumido, porque vamos a tener una capacitación que voy a dar yo a las personas que estén en el Parlamento, que va a ser en conflictividad ambiental y la historia del ambientalismo costarricense. Pues yo creo que es algo que las organizaciones que pertenecemos al movimiento ambiental no tenemos totalmente bien internalizado, bien desarrollado, bien sistematizado, y sí se ha hecho. Entonces me parece sano que podamos ver eso en extenso como una capacitación, pero en este caso voy a tirar una capsulita para efectos de ubicarnos, digamos, en las tendencias políticas dentro de lo que es el movimiento ambiental costarricense hasta la década que nos interesa, que es la década del 2012 hasta hoy. ¿Y qué ha pasado en esa década? ¿Ok? Una cosa que les voy a decir de una vez es esta. La percepción que tiene la comunidad política costarricense con respecto a qué es el movimiento ambiental está llena de imprecisiones, estereotipos, generalizaciones que básicamente superficializan el papel que juega el sector de las organizaciones sociales costarricenses en el campo. Y como parte, digamos, de este análisis de coyuntura, que es la tercera sección, vamos a ver algo que posiblemente es solo una muestrita muy pequeña de sectores emergentes que no están visibilizados dentro del sector ambiental. Y en este caso yo escogí, por cuestión de conveniencia y afinidad, a las organizaciones ambientales que tienen una afiliación espiritual o religiosa, como un sector emergente que generalmente, por la preconcepción de que para ser ambientalista también hay que ser agnóstico o ateo, se ha
totalmente ignorado la existencia de este sector y el trabajo que hace este sector, ¿ok? A pesar de que es un sector vivo, con fuerza, con recursos, que, bueno, yo pongo en la mesa que quizás deberíamos comenzar a visibilizar todos estos sectores, este no es el único, para efectos de verdaderamente poder crear espacios de articulación, que es, pues, uno de los puntos que trata de resaltar esta investigación. Y finalmente, una reflexión muy pequeña en la cual espero mucha participación de parte de ustedes, en lo que respecta a si podemos verdaderamente en esta coyuntura aspirar no solo a retomar el avance que se había dado hacia una democracia ecológica en Costa Rica para 1995-96. Y yo lo ubico ahí, lo verán ustedes ahorita, porque ahí se dieron una serie de hitos regulatorios, hitos de cambios de normativa, hitos de reformas constitucionales que hacen que esa sea la época de oro en términos de el desarrollo ambiental de Costa Rica, en términos de perspectiva. ¿Podemos recuperar eso o podemos avanzar más partiendo de la coyuntura en la que estamos y lo que nos muestra este diagnóstico? Esa pregunta queda por contestarse. Bien. Entonces, estamos viendo la coyuntura de la última década. Es una coyuntura en la que definitivamente estas dos imágenes ilustran mucho de lo que ha sido Costa Rica. Un país con una imagen al extranjero que ha sido verdaderamente digamos, para las naciones de nuestra región, un ejemplo, ¿no? El reconocimiento que se le da a Cristiana Figueres por su labor en términos de la aprobación del Acuerdo de París y, digámoslo así, el simbolismo tan poderoso que implica el hecho de que con esa aprobación la bandera patria, el nombre de Costa Rica, se ha representado en alegoría en monumentos como la Torre Eiffel, definitivamente son indicadores de lo que ha pasado en el país. Ahora bien, en esta coyuntura nosotros tenemos un problema estructural que en términos ambientales no hemos resuelto. Y es posiblemente el principal problema ambiental que tiene el país. Y ese problema ambiental es el problema ambiental de las divergencias regionales. Este mapa es el mapa del Índice de Desarrollo Social de Costa Rica. Este mapa ha sido usado por doña Laura Chinchilla, lo han usado muchos políticos, muchos científicos sociales, y fundamentalmente lo que nos representa es una realidad que no ha cambiado mucho, que es la realidad del contraste de las condiciones sociales entre las zonas fronterizas y costeras y la zona del Valle Central de Costa Rica. Y el color rojo y el color rosado quieren decir menor desarrollo social. Así se están representados los cantones aquí. Y el verde es el mejor y el amarillo es el que sigue en lo que respecta a esos niveles de desarrollo social. Entonces, los sectores que están en verde y en amarillo son los sectores que tienen mayor desarrollo social en el país, y los sectores que están en rojo y en rosa son los que tienen menor desarrollo social en el país. Una particularidad de este mapa que introdujo la elaboración que se hizo de parte del Ministerio de Planificación es que le metieron unas sombritas oscuras. Y esas sombritas oscuras que ustedes ven allí, a ver, adivinen, ¿qué representan? A ver, ¿quién se anima? Los parques. Parques, exacto. Las áreas silvestres protegidas del país son esas zonas oscuras. Y lo que caracteriza la distribución de las zonas oscuras es que están ¿dónde? En las zonas de qué color? Zonas rosadas y zonas rojas. ¿Ok? La gente que vive en las zonas rosadas y zonas rojas, si nos ponemos a ver también el Valle Central, muchas de esas zonas rosadas también tienen áreas silvestres protegidas. De hecho, las partes altas, las partes donde se da la generación del recurso hídrico, en el Valle Central de Costa Rica, muchas de ellas son zonas donde hay población urbana marginal. Zona protectora de la Carpintera es un
clarísimo caso. ¿Ok? Pero además, por ejemplo, en la zona protectora de Cerros de Escazú, varias de las zonas están cercanas a áreas en que pues, hay condiciones sociales más difíciles, San Pelita, Cerrito. Entonces, esta situación, pues, nos crea un dilema, que es un dilema clásico a nivel de la conservación a nivel del mundo. Y es una de esas cosas que hace que la gente hable de que o hay crecimiento y hay desarrollo, o hay conservación. ¿Ok? Pero no necesariamente eso tiene que ser así. Lo que este mapa nos indica es que en Costa Rica no hemos resuelto ese problema. Mientras que al mismo tiempo, pues a las regiones se les dice, hey, tenemos problemas de que hay economías de plantación, hay impactos del turismo tradicional, hay impactos del desarrollo urbano, hay impactos de las economías de plantación. Y está bien que seamos conscientes de que esos impactos están ahí, pero lo que pasa es que esos impactos, en primer lugar, no son experimentados en forma pareja, ¿verdad? No todo el mundo experimenta la degradación ambiental de la misma forma y tampoco se aplica la normativa que tiene que ver con resolver esos problemas en forma pareja para todos. Generalmente, las poblaciones que tienen menos recursos o menos posibilidades de contratar un abogado o menos posibilidades de contratar asistencia técnica experimentan de una forma diferente lo que son las consecuencias de esos impactos ambientales o de esas restricciones de acceso al espacio ambiental. ¿Ok? Este es el problema ambiental por excelencia que compartimos todas y todos los costarricenses. Y es el problema de que tenemos, al igual que tenemos un problema de gran inequidad económica y social, tenemos un gran problema de inequidad ambiental. Y este gráfico nos da prueba de esto. Estos son la distribución geográfica en términos de provincias de los conflictos ambientales en Costa Rica que están registrados en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental, que mantiene la Universidad Autónoma de Barcelona, como ustedes lo saben, una alma mater sumamente reconocida, y ellos contabilizan este fenómeno desde hace ya, pues, casi 2 décadas. Si nos ponemos a ver el porcentaje de conflictos iniciados entre 1970 y 2012, de los que están registrados en la base de datos, en Costa Rica, veremos que más o menos un 18%, digamos que se originan en San José. Eso tiene cierta lógica dentro de un país que es tan centralizado como el nuestro, porque la mayoría de las quejas la gente las viene a poner aquí, ¿verdad? Donde están los que hacen las leyes, o en Zapote, o en las Cortes, y nosotros somos un país pues, relativamente centralizado en términos de donde están las oficinas más importantes de la administración pública. Pero sin embargo, vean ustedes que la ubicación geográfica de San José y el porcentaje que tiene se queda muy por debajo de lo que pasa respecto a Punta Arenas. Punta Arenas tiene casi un 60% de los conflictos. Y si vemos el fenómeno con posterioridad al año 2013, en esta última década, Guanacaste es la provincia que tiene la mayoría, seguida de Punta Arenas. Limón ha dejado de ser un espacio de conflictividad ambiental en la última década, pero sin embargo, la característica fundamental que se mantiene aquí es que la Costa Rica costera y fronteriza también es la Costa Rica conflictiva ambientalmente. Y la conflictividad ambiental no solamente tiene origen en esa situación que les decía yo, de inequidad en el acceso y disfrute del espacio ambiental, sino que también tiene costos sociales que no están distribuidos equitativamente. Los costos sociales de la conflictividad ambiental son fuertes. Entonces,
Sí les quiero aclarar que aquí estamos hablando de lo que se llaman conflictos económicos distributivos, así es como los categoriza la Universidad Autónoma de Barcelona, y los define como las luchas políticas sobre los efectos de la contaminación u otros perjuicios que se generan para usar o extraer recursos naturales y que se originan en las inequidades de la distribución y acceso al espacio ambiental y en la prevalencia de las visiones, digamos, monetarias con respecto al desarrollo. Se desconocen, por ejemplo, ideas como el ecologismo, digamos, más fuerte o el ecologismo indígena, no se interpretan como lenguajes válidos, sino que sencillamente se les pone a un lado. Ahora, esta situación de conflictividad se da al mismo tiempo que tenemos un dilema tremendo después del COVID-19. ¿Se acuerdan que toda la narrativa después del COVID-19 era cómo reactivamos? Hay que reactivar. Faltan proyectos de reactivación económica. ¿Dónde está la ruta de la reactivación? Eso aquí en el plenario legislativo se gritaba todos los días, a todas horas y en todos los volúmenes posibles, ¿verdad? Costa Rica todavía no ha resuelto si quiere reactivar con un modelo verde o con un modelo tradicional. Y en estos momentos no tenemos claros. No lo tenemos. Tenemos ejemplos como el de ustedes, de empresas que abrazan, ¿verdad?, una perspectiva empresarial verde. De hecho, por eso es que en el Parlamento Ambiental reconocemos la economía verde como un ámbito de trabajo. Pero sin embargo no podemos decir desafortunadamente que esa sea una perspectiva en la cual el país esté embarcado. Hoy en día estamos escuchando una serie de mensajes contradictorios en sentido totalmente contrario, mensajes que proponen que abracemos un modelo extractivista porque coyunturalmente supuestamente es más rentable. Y por otro lado, pues tenemos, digamos, visiones que no están totalmente identificadas, por ejemplo, con opciones como el hidrógeno verde, con opciones como el transporte eléctrico, etc. Entonces, esta es una discusión que está en plena boga, y hemos tenido, a partir del 8 de mayo del 2022, un cambio en la dirección de las políticas ambientales. Yo no voy a decir aquí si ha sido positivo o ha sido negativo, pero sí voy a decir que es diferente. Es un cambio diferente, que se manifiesta en indicadores como, por ejemplo, el hecho de que durante el discurso de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo no se mencione la materia ambiental como una materia importante, ¿verdad? Y que eso se esté dando en medio de un ambiente general de polarización. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo vengo y digo aquí, y por eso es que no quiero meterme aquí a calificar, digamos, si la política es acertada o no es acertada, si yo vengo aquí a decir, bueno, es un error no mencionar el tema ambiental, inmediatamente paso a estar ubicado en un bando, porque estamos polarizados. Estoy en contra de los que están de acuerdo con el no mencionarlo. Entonces, esto complica el hecho de que podamos tener diálogos para efectos de escoger si queremos un modelo de reactivación verde o no. Y lo que estamos viendo en términos de la institucionalidad ambiental es un indicador claro de la dirección de las políticas públicas, en donde nos encontramos que procesos que se habían iniciado, por ejemplo, para la transformación de Recope, han sido revertidas. Nos encontramos a las instituciones públicas debilitadas, no están funcionando, algunas prácticamente han sido desaparecidas, ¿no?
y se ha dado un giro total a lo que es la institucionalidad ambiental del país. El país tiene que cumplir, por ejemplo, compromisos del Acuerdo de París en lo que respecta a la reforma del artículo 6, que tiene que ver con la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, el inventario de gases, etcétera, etcétera. Hoy en día no se sabe quién va a cumplir con eso porque la Dirección de Cambio Climático no existe. Y todo está en manos de un viceministerio de gestión estratégica. Y no se sabe exactamente cómo está operando ese viceministerio. Bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo, digamos, la situación de la institucionalidad está muy debilitada. Y el hecho de que esté muy debilitada también la vuelve muy vulnerable a la corrupción. No hay peor receta para efectos de hacer una institucionalidad vulnerable a la corrupción que las líneas de política difusas y la escasez de recursos. Entonces, cuando nos encontramos con los nuevos retos que nos trae el pasar de los tiempos y la situación actual, nos damos cuenta de que es difícil que esta institucionalidad lo pueda enfrentar. ¿Cuáles retos? ¿Cuáles nuevos temas? Bueno, por ejemplo, el hecho de que las áreas de conservación estén siendo desfinanciadas al mismo tiempo de que tenemos evidencia de que se está dando una nueva serie de retos, como por ejemplo la narcodegradación. Hoy en día está documentado, no solo políticamente, periodísticamente, sino científicamente, que una de las causas fundamentales de la deforestación en América Central es el trabajo del narco, usando las áreas silvestres como espacios de circulación o de almacenamiento de drogas. Y la complicación de eso es que se trata de carteles que funcionan en multiactividad, que hacen también emprendedurismo y terminamos teniendo actividades económicas que están siendo financiadas o que se prestan para el lavado y que al mismo tiempo están asociadas con la degradación de las áreas protegidas y de los recursos naturales del país. En Humedal Nacional, Terro Asierpe es un triste ejemplo de esa situación. Pero más allá, no solo tenemos este reto, sino que también tenemos el reto de la migración ambiental. Y la migración ambiental hoy en día es una realidad en casos como, por ejemplo, el caso venezolano. Esta imagen que están viendo ustedes aquí, en el panel al lado izquierdo, si ustedes lo están viendo de frente, es la imagen del lago Maracaibo. ¿Ok? El lago Maracaibo es uno de los desastres ambientales más terribles que tiene América Latina. Y el grado de degradación y contaminación que ha causado la actividad petrolera ahí es una de las causas por las cuales las actividades relacionadas circundantes al lago Maracaibo están dejando de ser rentables. Y otros fenómenos que se asocian, como las sequías, que han hecho que muchas de las poblaciones que hoy en día se están desplazando a través de todo el hemisferio con dirección norte y que están parqueadas al sur del río Bravo, tengan que ver con factores así. Entonces, esta es la coyuntura. Y en esta coyuntura nos encontramos un diagnóstico del año pasado del informe del Estado de la Nación que nos decía, con la foto de la portada, nos estamos quedando sin puentes. Estamos destruyendo los puentes del diálogo. En términos muy profundos, eso es lo que nos está diciendo, es que nos estamos quedando sin capacidad de que nuestra democracia sea funcional. Y en este año, más allá, profundizando en esa línea,
programa del Estado de la Nación se plantea si Costa Rica está en un proceso de regresión política. Ojo, no ambiental, que es lo que usualmente se usa el término regresión, cuando la normativa ambiental se está, digamos, disminuyendo en cuanto a su efectividad. No, es una pregunta de si estamos en un es un proceso de regresión política. Y dentro de esa pregunta de la regresión política, nos trae a colación el artículo 9 de la Constitución Política. Porque el artículo 9 de la Constitución Política no es una casualidad, fue el producto de una evolución, no solo de la narrativa, sino de la comprensión de lo que debería ser la democracia costarricense. Y que debería dejar de ser solamente una democracia deliberativa, ¿ok? Que debería no solamente ser representativa, sino que debería ser participativa. Esa es una de las características fundamentales de lo que es una democracia ecológica. Fundamentalmente una democracia ecológica es deliberativa y colaborativa como parte del compromiso país para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas. Pueden haber dictaduras ecológicas, ¿ok? Pueden haber dictaduras ecológicas. ¿Veis? Nada más viene el rey y le dice a todo el mundo, vamos a conservar. Vamos a hacer extracción petrolera aquí y aquí vamos a conservar. Ya está, resuelto el asunto. Pero cuando un país aspira a ser una democracia ecológica es porque es no solamente un país que es exitoso en aplicar las técnicas de conservación, sino que también es deliberativo y colaborativo. Entonces, dentro de esa pregunta que nos hacía el programa de Estado de la Nación con respecto a la regresión política, planteó la pregunta en este estudio, bueno, ¿cuál es el estado de las organizaciones sociales en el sector ambiental en esta última? ¿Vamos para atrás o vamos para adelante? ¿Están participando más? ¿Están más débiles? ¿Están más fuertes? ¿Hay más movilización social? ¿Hay menos movilización social? Y ahí nos encontramos con la siguiente situación. El gráfico que están viendo ustedes al lado izquierdo es el gráfico de acciones colectivas como las registra el programa del Estado de la Nación desde el año 1993 hasta el año 2015. ¿Okay? Esta conflictividad ambiental que está representada por acciones colectivas es la que está en las columnas celestes. Si ustedes observan el comportamiento allí, tenemos dos periodos que son particularmente importantes para efectos de entender lo que ha representado la organización social dentro del sector ambiental en Costa Rica. Estos dos periodos son los periodos entre el año 1994 y el año 1997, donde tenemos un ciclo de aumento de la conflictividad y reducción de la conflictividad. Este periodo es el periodo donde se aprueba la reforma constitucional al artículo 50 que nos da a todas y todos los costarricenses el derecho a un ambiente sano, ¿ok? La ley forestal, la ley de biodiversidad y la ley orgánica de la vida. Es, por decirlo así, la década en la cual se da la gran reforma ambiental jurídica en Costa Rica. El otro periodo que es de resaltar es el periodo que se da en un ciclo entre el año 2010 y el año 2015. ¿Qué pasa entre el año 2010 y el año 2015? Que sea particular. Pasa eso. Pasan el conflicto de Cruzitas y el conflicto de Isla Calero. ¿Ok? Dos conflictos ambientales que marcan el nivel de éxitos de justicia ambiental a nivel de lo que es la movilización social a nivel del país. ¿Ok? Y vean ustedes que lo interesante de esto es que cuando llegan y se aprueban las reformas, en este caso, se reduce el ciclo de conflictividad, baja la conflictividad. Igualmente, cuando se dan las soluciones
al conflicto de Cruzitas, primero en el año 2010, 12, 13, y luego, ¿cómo se llama? Se da el de Calero, también se ve digamos, un decrecimiento de la conflictividad. Es muy clara la tendencia que se ve allí. Entonces, en esta investigación nos dimos a la tarea de examinar esa base de datos del Atlas Mundial de Justicia Ambiental y de poder ver, bueno, ahí, ¿cómo es esto? ¿Cómo se manifiesta esto en el comportamiento de las organizaciones sociales? Y vieron que descubrimos lo siguiente. Costa Rica tiene una tasa extraordinariamente alta a comparación del resto de los países del mundo en términos de lo que se llaman éxitos de justicia ambiental. Es decir, que un proyecto paró o se aprobó una nueva ley o se resolvió el conflicto ambiental de una forma que fue buena para los intereses del sector ambiental. Costa Rica tiene una tasa de éxito entre un 47 y un 50%. 47% antes del año 2012 y un 50% después del año 2012, en términos de éxitos. ¿Ok? El mundo tiene un promedio de 15.4% de éxitos. América Latina y el Caribe, un 17.6%. Centroamérica, un 16.3%. Y ustedes saben cuál es la principal característica de Costa Rica que hace que eso sea posible. Las coaliciones de actores de multinivel. Que los movimientos sociales y la organización social se ha dado con organizaciones locales, ONGs nacionales, ONGs internacionales, universidades, sector privado y otra serie de sectores que dicen no queremos eso y colaboran. ¿Ok? No es el heroísmo de un sector, no es el heroísmo de una organización, no es el heroísmo de un cooperante, es todo un sistema de multinivel. Y si lo vemos, esto ha pasado tanto en el periodo previo al año 2012 como el periodo posterior, con una excepción. Es interesante. Las ONGs internacionales a partir del año 2012 desaparecen de la participación en la conflictividad ambiental. La razón no la sé todavía, pero es una característica de los conflictos que tuvimos antes. Bien. Esto nos da un mensaje muy interesante, porque lo que estamos diciendo es que si hay una expresión objetiva del nivel de maduración de la democracia en su perspectiva ecológica en Costa Rica, tiene que ver con la forma en que esas coaliciones de multinivel han logrado actuar para resolver los problemas ambientales del país. ¿Ok? Entonces no ha sido solo el proyecto de ley de Rolando Araya o la decisión ejecutiva de Miguel Ángel Rodríguez. No. Los éxitos ambientales de Costa Rica son propiedad de todas y todos. Ok. Ahora, ¿qué nos pasó en el último decenio? ¿Qué es lo que ha pasado con respecto a la evolución de la conflictividad? Entendamos un poquito más ese fenómeno. Esto lo vemos, esta es la evolución de la base de datos de acciones colectivas del programa del Estado de la Nación, una vez más, y aquí vemos la tendencia entre el año 2012 y el año 2022. Vean ustedes que hay una bajante, que se da bastante marcada en las acciones colectivas, entre el año 2012 y el año 2018. En la administración Alvarado Quesada hay una reactivación de las acciones, que luego baja hacia el final de esa gestión. Sin embargo, a pesar de que las acciones venían bajando, sí detectamos un nivel alto de participación pública, ¿ok? Que fue bajando y luego tenemos un resurgimiento de las acciones colectivas, pero con organizaciones mucho más debilitadas.
¿Qué queremos decir con eso? Bueno, vamos a ver. El tipo de demanda y motivo es bastante estándar, más o menos cerca de la mitad de lo que se registra como acciones colectivas. Y aquí tengo que hacer una explicación. Acciones colectivas que registra el programa de Estado de la Nación, las registra así: coge la extra, coge la Nación y coge universidad. Entonces agarra los titulares de los artículos y los clasifica definiendo qué es una acción colectiva que va a registrar. ¿Okay? Entonces básicamente esta información de los medios es la percepción de medios con respecto a lo que son acciones colectivas. Entonces la agenda, digamos, de defensa del ambiente en términos amplios más o menos sustenta el 45% de las acciones colectivas. Y más o menos un 26% se da con respecto a la oposición a una ley o un reglamento que han sido aprobados. Entonces, es una oposición a la implementación. Vean ustedes que, digamos, la agenda más difusa es más amplia. Un 7% se da pidiendo intervención del gobierno, más o menos un 5% participación en la toma de decisiones y un 13.7%, casi 14%, mejoramiento en la calidad de vida. Entonces, hay cosas muy específicas, hay cosas de agenda bastante amplias, que son las que sustentan las acciones colectivas. Y, mediante un análisis de 9 palabras, vemos cuáles son los términos fundamentales que se utilizan en los titulares. Vean qué interesante, la palabra vecinos y la palabra piden y la palabra contra son las que destacan. ¿Ok? Los medios definitivamente destacan la vinculación local de aquellos que organizan la movilización social. Ahora, vamos una ramita más abajo. Pesca. Conflictos en las zonas costeras por pesca. Transgénico, maltrato animal, recurso hídrico, arrastre, que es el apellido de pesca, maíz, transgénico, hidroeléctrica, bienestar animal. ¿Ok? Ahí se ven los temas fundamentales que se resaltan. Pero lo que más me llama la atención a mí es que los medios resaltan vecinos contra. Bueno, ¿qué pasó con los ambientalistas? Desaparecieron. Participan menos. ¿Por qué no dice, no sé, Arena, Motiva? ¿Por qué no dice Pecón? Vecinos. Lo cierto es que en esto, por dicha que analizamos la base de datos de Estado de la Nación, junto con la base de datos del mapa de justicia ambiental, porque descubrimos que definitivamente hay un sesgo de parte de los medios de resaltar la participación de vecinos. Pero si vemos el análisis dentro de las notas propiamente, ¿ok? Las acciones colectivas que han llevado a cabo los vecinos o que han, digamos, protagonizado los vecinos son más o menos un 37%. Y los grupos ambientales un 25%, es decir, no se ha dejado de dar esa complementación, ¿verdad?, del trabajo de diferentes niveles, en realidad, pero sí hay una tendencia a los medios a resaltar lo que hacen más los vecinos o las poblaciones locales. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Y vean qué interesante. Hay momentos en los cuales la participación de las ONG se convierte en la participación prevalente. Vean ustedes, 2015, 2012, 2019. ¿Por qué será eso? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que cuando ya el conflicto se consolida, las que toman la base de las acciones son las ONG. Aquí lo que se estaba dando era pesca de arrastre. ¿Ok? Entonces, ya cuando el conflicto escala de ser un reclamo local y comienza a subir hasta tener volumen nacional, las ONGs sí son más
digamos, predominantes en cuanto a su aparición en la agenda. Entonces, la conclusión es la siguiente. Todavía figuran las ONGs, todavía figuran las organizaciones sociales dentro de esa realidad de conflictos ambientales en el país. Pero ¿cómo son las organizaciones sociales hoy en día en Costa Rica? ¿Cómo son las organizaciones sociales en esta última década? Bueno, veamos primero brevemente el antecedente de cómo han sido. ¿Ok? Costa Rica es un país que en su historia ambiental ha sido presentado como un país iluminado. Porque nos visitó Henri Pittier, porque tuvimos un montón de naturalistas alemanes que nos visitaron, porque teníamos a Clorificado, porque hemos tenido una serie de biólogos que se fueron y se formaron en Estados Unidos, volvieron a Costa Rica con la idea de los parques nacionales y nos crearon el sistema de parques nacionales, ¿verdad? Como es el caso de don Mario Bosa y don Álvaro Gala. ¿Ok? Entonces, esa progresión, digamos que se ha interpretado como parte de los antecedentes. Sin embargo, hay, digamos, visiones que critican esa percepción y nos dicen, bueno, ¿qué pasó con el ambientalismo indígena? ¿Por qué lo ignoran? ¿No? Y definitivamente es un asunto que tiene que ser tomado en cuenta y tiene que ser periodizado. Pero cuando llegamos a 1955 y entre 1955 y 1980, lo que prevalece a nivel del movimiento ambiental en Costa Rica son organizaciones como el CCT, la Corporación Caribeña de Conservación, la OTS, que son organizaciones que son científicas y que tienen una agenda sumamente enfocada en lo que es conservación, en lo que es preservación, lo que llama Joan Martínez Arriaga, culto a la naturaleza, ¿okay? Tipo Sierra Club en los Estados Unidos. A partir de los años 80, ese mapa se diversifica y por lo menos se pueden identificar dos tipos más de organizaciones que claramente responden a los cuestionamientos que llegaron en la década de los 80 respecto a la globalización, respecto al concepto de desarrollo por parte del Club de Roma con el concepto de desarrollo sostenible y que se manifiesta en dos vertientes. Una vertiente que podríamos llamar de tecnoeficiencia, ¿ok? Organizaciones que fundamentalmente dicen lo que hay que hacer es que todo el mundo maneje carros eléctricos. ¿Ok? Y esa es la agenda. O que todos nos volvamos usuarios del hidrógeno verde, que volvamos el hidrógeno verde. Y yo no tengo, digamos, ningún empacho en decir que bienvenidas sean esas organizaciones porque promueven tecnologías sostenibles. Todos hagamos solar o utilicemos plástico biodegradable. ¿Ok? Está bien. Pero al mismo tiempo hay otra variedad de organizaciones que surgen, digamos que en consecuencia de lo que son los conflictos mineros, en consecuencia de lo que son los conflictos por el acceso a la tierra. Mucho tienen que ver con los grupos indígenas, ¿verdad? Y que son de lo que se llama ecologismo popular, ¿ok? O ambientalismo social. Vamos a ver, grupos como la FECON, por ejemplo, son grupos de ambientalismo social. En algún momento, la Fundación Neotrópica que dirigí yo abrazó también una agenda de ambientalismo social, en dirección, digamos, de lo que fue la conservación comunitaria. ¿Ok? Entonces, en esta época, ya tenemos al menos 3 escuelas de ambientalismo que están representadas en Costa Rica. Culto a la naturaleza, ambientalismo social y tecnoeficiencia. Y esa interacción se da, digamos, durante todo este periodo que nos lleva hasta el final de la última década, de la anterior, ¿verdad? Un asunto que es importante aquí es, y que, digamos, así que concluyamos esta sección, es que la diversidad de tendencias en el enfoque y trabajo de las organizaciones, ¿ok? Era característico de ese periodo más cercano a la democracia ecológica. Es decir, esos enfoques eran complementarios, no excluyentes.
No era que nada más había que darle pelota a los de la tecnoeficiencia o a los del ambientalismo social o a los que eran más conservacionistas. Los tres hacían un frente sumamente fuerte. Y los tres enfoques tenían que ser respetados porque eran complementarios. Sin embargo, las organizaciones del sector de ambientalismo social fueron las que más desaparecieron en la última década. Una hipótesis que hay que probar es si parte de esa desaparición tuvo que ver con que los mecanismos de financiamiento dejaron de darles apoyo por abrazar esa agenda de ambientalismo social. Es decir, como decimos en Costa Rica, calladito, más bonito. bueno. Los chancletudos, definitivamente las organizaciones que se pusieron con algún tipo de rasgo chancletudo fueron las que más sufrieron los embates de la crisis del COVID. Puede ser que sea lógico, pero definitivamente es una hipótesis que hay que estudiar. Bien, ahora, de un muestreo de 30 organizaciones y una consulta a 14 actores clave, pudimos hacer un perfil de caracterización de las organizaciones del sector muy, digamos, representado por organización del Parlamento Cívico Ambiental y que nos da las siguientes características. ¿Qué es lo que más hacen las organizaciones? Incidencia, capacitación y empoderamiento y educación. La columna azul es la respuesta que dieron las organizaciones a qué es lo que hace su organización. Ahora, les preguntamos también, ¿y ustedes qué piensan que hace el sector? No su organización, sino qué es lo que está haciendo la otra gente del sector. Vean que vacilón, hubo coincidencia. Lo que hubo coincidencia es que en la muestra muchos consideraron que más o menos, digamos, un sector importante estaba haciendo consultorías técnicas y proyectos, pero a la hora de hablar de su organización, ellos no estaban haciendo consultorías técnicas y proyectos. Solamente un 46% de la muestra, es decir, la mitad de las organizaciones encuestadas, estaban haciendo consultorías técnicas y proyectos. Curiosidad nos dio de irnos a examinar los sitios web de aquellos que estaban dando recursos para consultorías técnicas y proyectos. Y les voy a decir lo siguiente. Hoy en día la distribución de recursos de consultorías técnicas y proyectos en Costa Rica y verificado por los actores clave está muy centrada en algunas organizaciones. Está concentrada. ¿Sí? Es decir, no es, digamos, no está tan ampliamente accesible a todo el sector. Y los resultados posteriores pues, nos dieron evidencias de que eso va más o menos en esa línea. En cuanto a las organizaciones con las que trabajan del Estado, las organizaciones que se encuestaron, la mayoría de las organizaciones se relacionan con organizaciones del Estado que tienen o mandato de participación o que están cerca de ellas, ¿ok? Cerca del contexto en el que trabajan. Entonces, las organizaciones por excelencia con las que se relacionan son MINAE, todas las dependencias y las municipalidades con las que más trabajan. Y también están el SINAC y un sector amplio de otros. Las asadas también están dentro de las más, digamos, frecuentes. En lo que respecta a esto, es interesante pensar en lo siguiente. Una de las características de la década, especialmente a partir del año 2014, fue que muchos líderes del movimiento ambiental llegaron a posiciones de función pública. Y algunos de los actores que entrevistábamos decían, eso es terrible. ¿Por qué? Porque el líder ambiental deja de ser referente y se convierte en un rival. Es un funcionario. Aparte de que
Si son líderes que no son sustituidos dentro de las organizaciones, eso desmoviliza. Otros actores nos decían, bueno, pero en términos de agenda, eso sí tiene un efecto positivo. Mayoritariamente las organizaciones encuestadas nos dijeron que la participación en los últimos 10 años de líderes de movimiento ambiental a nivel de función pública fue positivo. Muy positivo, 7.7 y un 42.3, algo positivo. Mientras que los que nos dijeron que era muy negativo, fueron un 11.5, un poco negativo, un 15.5. Más o menos una relación de 75, perdón, de 50 a 25. La relación con respecto a lo que sintieron las organizaciones de eso. La percepción es mayoritariamente que ha sido positivo este proceso. ¿Ok? Que el impacto, digamos, en la agenda ha sido positivo. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la participación en esfuerzos de articulación? Aquí es donde, lástima que don Juan Carlos no estuvo aquí, pero doña Marta le va a contar. Vean, 70% de las organizaciones participan en el Parlamento o en iniciativas similares al Parlamento. ¿Okay? Un 65% en otro tipo de organizaciones que también articulan esfuerzos. Más o menos un 46% en proyectos y consultorías conjuntas. ¿Ok? Ahora, ven ustedes al lado derecho que hay un gráfico en donde nos responden cuánto es su nivel de presupuesto. El 46% de las organizaciones no tienen presupuesto. Es decir, estamos limpios. Un 15% tiene menos de $12,000 al año. Eso quiere decir que un 60% del sector encuestado tiene o cero presupuesto o menos de 12,000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una gran ventaja de las plataformas de articulación como el Parlamento Cívico Ambiental. ¿Por qué? Porque permite amplificar el trabajo y alivia la presión del financiamiento. Aquí hay salas, aquí hay equipo. Mario nos ayuda Mayri, nos ayuda Marta, ¿ok? Tenemos una serie de condiciones que nos dan una base infraestructural que no tenemos que procurar por nosotros mediante cooperación. ¿Ok? Entonces, para mí no es casualidad que hoy en día el foro nuestro del Parlamento Cívico Ambiental tenga una membresía donde, a pesar de que tenemos un 76% de las organizaciones con cédula jurídica, tengamos ese perfil de financiamiento y podamos actuar efectivamente a través de las ventajas que nos dan los parlamentos cívicos. Anoten. Sí, señor. Y es que, ojo, una de las cosas que me gusta de esto es que la composición incluye, sí, ONGs, pero también incluye empresas, incluye una municipalidad que no está activa, bueno, igual hay una empresa que no está activa. Hay 3 universidades públicas, 7 movimientos ciudadanos, que no son organizaciones registradas, ¿verdad? Y 2 redes de jóvenes. Entonces, hay algo muy importante que decir sobre este tipo de espacios de articulación, ahora que lleguemos a la conclusión y de cómo rescata esto la oportunidad de que Costa Rica pueda lograr una democracia. Y es que el financiamiento, desafortunadamente, no da señas de ser lo más ventajoso para lo que están haciendo las organizaciones, que es incidencia. ¿Ok? Incidencia, capacitación, empoderamiento. Las organizaciones dependen, un 42% de ellos, de voluntariados.
Un 30% dice que carecen de fuente alguna de financiación. 30% vende servicios, tienen 26%, 27% tienen donaciones para algunos bienes, 23% hacen consultorías y proyectos. ¿Okay? Y en términos de los tipos de financiamiento, ¿verdad? La gente siente que, por ejemplo, las donaciones irrestrictas han definitivamente disminuido, y estas eran las que eran para crecimiento institucional, ¿verdad? Lo que es, si usted produce algo, ¿qué? Hay un mantenimiento, es la actividad, por ejemplo, de ustedes, hay mercado para la producción. Donaciones restringidas se han mantenido, venta de servicios se ha mantenido, consultorías y proyectos está entre Camagüey y Elote, y el voluntariado también está entre Camagüey y Elote. Se ha disminuido, se ha mantenido o ha aumentado. En realidad no sabemos, pero bueno, ahí está. ¿Ok? Pero esta, que era antes la savia de Costa Rica, como país, digamos, de ingreso medio, pero todavía no de la OCDE, todavía no totalmente graduado de las fuentes de financiación, esta era la que ayudaba a muchas de las organizaciones que hacen hoy en día incidencia y que todavía están vivas, y muchas de las que desaparecieron. Y si observamos las fuentes de financiamiento, 73% de la muestra dice que el gobierno ha reducido el financiamiento. La cooperación nacional, el 65%, opina que ha sido reducido. Las asociaciones o fundaciones más o menos se han mantenido. Y la cooperación internacional también está ahí, como en Camagüey y Elote, ¿verdad? Algunos dicen que se han mantenido, otros que por ahí, pero como que sí, como que no. Pero definitivamente las fuentes nacionales se detectan como que se han reducido. Bueno, yo interpreto que programas como, por ejemplo, Costa Rica por siempre es cooperación nacional, pero con recursos internacionales. Pero esa percepción de que se ha disminuido la cooperación nacional, a mí, si yo fuera de un programa de esto, me preocuparía. Me preocuparía. Porque la muestra representa más o menos un 25% de lo que podría ser la población total de organizaciones que están activas hoy en día en el país. No inscritas, activas. Ok. Entonces, a eso le agregamos la famosa pregunta 23. ¿Piensan ustedes que las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental en los últimos 10 años fueron afectadas significativamente por la pandemia del COVID? 61% piensa que muy negativamente y un 23% que un poco negativamente. Es decir, negativamente está por encima del 84%. La pandemia tuvo un impacto negativo sobre las organizaciones sociales del movimiento ambiental costarricense. Punto. Es una percepción clara. Ahora, ¿qué es lo que están financiando? Yo creo que más claro no puede estar. Sí, pedimos a la gente que hiciera una lista libre de los temas que pensaban que estaba financiando, hoy en día en cooperación, está claro, no hay por qué pelear, ¿verdad? Sostenible, bienestar, animal, biodiversidad, residuos, ¿verdad? Pero definitivamente este es el rey de reyes. Ahora, estos son los temas de movilización social. Cambio climático no moviliza. Sí. La movilización se da en relación a temas mucho más concretos. ¿Okay? Ahora, si ustedes se ponen a ver los temas en los que las organizaciones perciben que está trabajando la gente, cambio climático es el primero. ¿Ok? Porque necesitan financiarse. El segundo es recurso hídrico. Entonces hay una especie de mezcla entre los temas que están de este lado, ¿verdad? Los que movilizan, y los temas que son los que generan la plática.
Así es, Josué. Efectivamente, Pesca de Arrastre ha sido muy fuerte. Entonces, veamos, ya cerrando, pues llegando a los temas de cierre, la frecuencia de la movilización y qué tanto participan las organizaciones. Respecto a la frecuencia de la movilización, más o menos un 50% nos dijo ha disminuido significativamente. Y respecto a la frecuencia de participación en las movilizaciones, un 34%, casi 35% nos dice participamos frecuentemente, que eso lo definimos más de una vez al año. Ocasionalmente, al menos una vez al año, un 23%. Es decir, un 55% de las organizaciones por lo menos participan una vez al año en movilizaciones, pero las movilizaciones se han disminuido. ¿Ok? Y preguntamos, ¿qué tan importante es la movilización social en materia ambiental en el país? Y aquí no hubo 73% consideran que todavía es muy importante. Ahora, bueno, ¿quién se está movilizando? Somos por un viejitos, los que estamos parados ahí en la calle, todos con canillas, estamos ahí desfilando. Bueno, vean que por eso es importante saber qué siente la gente en realidad con el relevo generacional, ¿no? Y un 42% piensa que sí se está dando el relevo y que es necesario. Interesantemente, hay un grupo pequeño que dice que sí se está dando, pero no es necesario. Ese es un punto de vista interesante. Y hay un grupo más o menos del 42% también dice que no se está dando, pero que es necesario. Es decir, más de un 84% dicen que lo necesitamos. ¿Ok? La mitad duda que sí se está dando, la mitad piensa que sí se está dando. Entre los participantes en la encuesta y actores sociales habían organizaciones jóvenes. Y tenganlo por seguro que sí se está dando. Pero es importante que esta percepción no es generalizada. Y lo que vimos de nuestras encuestas a los actores fue lo siguiente. Hoy en día somos más diversos en términos de métodos y en términos de la naturaleza de las organizaciones. Igual que hoy en día tenemos que acomodar el hecho de que haya organizaciones como redes, movimientos ciudadanos, etcétera, y que estamos metidos en empresas, junto con ONGs, junto con redes de diferentes tipos, en una organización como el Parlamento, tenemos que comprender que la naturaleza de la movilización social es muy diversa. Ya no es esto, ya no es solo esto, ¿ok? También es esto. Hay una gran movilización a nivel de la Internet, a veces por una persona, y eso genera un impacto que no esperamos por los efectos de la red, y también hay métodos de protesta que se manifiestan, por ejemplo, en cosas como las clipeadas, ¿no? Que es también otro método. Entonces, definitivamente fue interesante oír de una de las participantes de las encuestas, de las actoras clave, que me dijo, ¿quién sale a la calle? Y obviamente es una organización joven. Ella dice, ¿quién sale a la calle? Y yo pensando, sí, hay muchos viejitos. Bueno. Y una de las preguntas finales decía, bueno, ¿cómo ven ustedes el futuro en los próximos 5 años? Esta fue un poco dura ver los resultados. Porque la gente, cuando les preguntamos cuál es la perspectiva sobre el futuro de su organización a 5 años plazo, nos dijo un 35% con potencial, pero no estoy muy optimista. ¿Okay? Y como un 38% nos dijo, nos vamos a mantener. Vamos a mantener quiere decir, no hay crecimiento, ahí vamos, estamos atentos, ahí vamos. Pero cuando preguntamos
sobre el futuro del sector, el 34.6% nos dijo que algo difícil y un 15% muy difícil. El sector de las organizaciones. Entonces, para mí esto es una bandera roja de lo que es la autopercepción del sector. ¿Por qué? Porque aquí hemos demostrado que es necesario para la democracia. Bueno, pero no nos paremos en la nota pesimista. Hay esperanza. Hay sectores emergentes. En las encuestas y en las revistas actores clave, como les decía, yo tuve la curiosidad de tratar de documentar lo que son al menos una muestra de las organizaciones que tienen algún tipo de afiliación espiritual, ¿no? Y escogí 3 sectores. Uno que fueron los sectores de afiliación al judaísmo, otro que era los de afiliación cristiana, es decir, no católica, sino evangélica, protestante y todos los demás variedades, y las de afiliación católica. Y en verdad hay mucha actividad. Hay mucha actividad. Hoy había venido Harry Goldstein, y yo estaba honrado de que había venido. Él es del liderazgo del Centro Israelita. Y él fue la persona que yo entrevisté para los actores clave en este sector. Y él fue el que me habló sobre el Keren Kayemet Israel. Keren Kayemet Israel es una organización absolutamente que nosotros no vemos, pero que está presente en Costa Rica y que es un trabajo interesantísimo. Ellos, de hecho, el toque fuerte de ellos es siempre un árbol. Y ahora que están celebrando, por ejemplo, el nuevo año, sacaron esta campaña, ¿verdad? En donde para ellos todo es sembrar un árbol. Ellos siembran miles de millones de árboles alrededor del mundo. En Israel, los árboles los siembran para honrar, por ejemplo, personajes famosos, hacen paseos con árboles, trabajan mucho, pero eso sí, 0 involucramiento político. Ellos no hacen incidencia política, nada más trabajo de educación, capacitación y perspectiva técnica por Estado. Pero hacen un trabajo importante. Ellos han ayudado, por ejemplo, mucho en las campañas de reforestación para ganar desierto en Israel. También hacen, ¿cómo se llama? Cursos de avistamiento de pájaros y demás. Bueno, luego, entre los sectores que se identificaron, la Iglesia Luterana, que ha tenido alianzas con organizaciones como el Foro de Maús y otras organizaciones. Aquí digamos que están en un periodo de latencia, no están tan activos hoy en día, pero todavía existen. Y hoy en día, por influencia de la encíclica Laudato Si, hay mucho trabajo del lado católico. Está la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, capítulo Costa Rica, está el Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica, está el Movimiento Laudato Si de Costa Rica, que son animadores. Básicamente estos son cheerleaders que se van para su comunidad de gratis y hacen campañas de recolección de basura, se meten al Estadio Nacional, le limpian a usted el estadio. O sea, es un grupo motivadísimo de un montón de jóvenes que hacen trabajo ambiental a donde usted quiera que los llame. Y luego están también las pastorales ecológicas y hay un programa dentro del programa de Bandera Azul de acueductos alcantarillados que se llama Bandera Azul Eclesial Ecológica, que se dan a las iglesias que tienen un desempeño ambiental particularmente, digamos, bueno. En esto del Observatorio Laudato Si, por ejemplo, me pareció pertinente enseñarles que ellos manejan incluso un indicador que se llama Índice de Ecología Integral Humanista, que es producido en Costa Rica con técnicos del INCAE y que evalúa desde una perspectiva de ecología integral, que es la perspectiva que plantea el Papa Francisco, cómo es el desarrollo de los países. No solo evalúan Costa Rica, evalúan todo el mundo. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que sería interesantísimo que ellos, a nosotros en el Parlamento, nos hicieran una presentación de cómo funciona ese indicador.
para uno estar enterado y saber, ok, cuáles son los recursos que hay por ahí. Pero imagínense que esta gente tiene los fondos para desarrollar un indicador así y nosotros dentro del movimiento ambiental ni los volvemos a ver. ¿Por qué? Como me dijo el rector de la Universidad de Costa Rica, es el tema de la religión. Aquí es delicado. Y es cierto, es uno de esos temas que uno no habla en la mesa para no discutir, ni política, ni religión, ni nada de eso. Bueno, pero es un recurso que está ahí, ¿no? Y es un sector, son sectores con los cuales no estamos contando dentro de lo que es el sector ambiental costarricense. Y por eso, pues, pareció interesante el que los ubicáramos. Imagínense que ese índice, por ejemplo, mezcla lo que es la idea de bien común, ¿okay? Crecimiento, bienestar social, la capacidad. Imagínense que ellos calculan un índice de cuánto es eficiente el Producto Interno Bruto en producir bienestar social. Eso no lo maneja el problema del Estado de la Nación. Y esta gente lo calcula. Y pues también tiene toda una parte de cuidado de la casa común, que es como llaman, digamos, la parte económica, desde la perspectiva de la cívica. Entonces, yo creo que es algo que se debería explorar mucho más. Bien. Entonces, pues con esta exploración quisiera concluir y dejar algún espacio para que tengamos preguntas, participación de ustedes. Con esta pregunta, ¿podemos aspirar hoy a retomar el camino hacia hacer una democracia ecológica? Yo creo que mucho se ha tomado como símbolo de la lucha por la participación ambiental del Acuerdo de Escazú. Yo creo que el problema que tenemos entre manos se queda corto en el Acuerdo de Escazú. ¿Ok? Porque no es un problema solo de acceso a la justicia y de protección a los defensores del ambiente. El problema está en la sustancia, en la esencia de la democracia costarricense. Y si el tercer sector está muerto, si el tercer sector no sirve para nada, no hay democracia. Y lo que tenemos en estos momentos es un tercer sector que, al menos en términos del sector ambiental, está yendo la palitos. Nos vamos a mantener. Y no está como que muy optimista. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiamiento se han reducido, el gobierno ha reducido el apoyo a ellos, está frágil en términos de recursos, trabaja mucho con voluntariado, hay gente con muchas ganas, hay jóvenes que quieren darle eso, hay sectores emergentes que están ansiosos de contribuir en esta línea. Entonces yo les digo lo siguiente: Costa Rica como país OCDE, eso es un compromiso, se llama compromiso OCDE. Si vamos a trabajar en el Country Club, hay que llevar palos de golf. Costa Rica como país OCDE tiene el deber de aprender y aplicar soluciones a las necesidades de mantener la vitalidad del tercer sector. Y esto ya no es un asunto de cooperación. Ya no es un asunto que le podemos ir a pedir a la GIZ que lo saque del hueco. Esto es un asunto de responsabilidad país. Y hasta que internalicemos esa responsabilidad y veamos si necesitamos cooperación, vamos a tener que justificar en términos de ser un país OCDE. Porque Francia es un país que tiene, por ejemplo, una sociedad civil absolutamente activa, foros absolutamente activos, a pesar de que son unos locos, y eso por tanto, no es porque tengan faltas de apoyo para efectos de que ese tipo de organizaciones estén funcionando. Más bien es porque las consideran como esenciales para la democracia. Ahora, nosotros, como organizaciones que somos sociales, tenemos que aprender a aprovechar, respetar, cuidar y fomentar espacios de articulación que nos permitan potenciarnos dentro de esta coyuntura. Este es uno. El Parlamento Cívico Ambiental es uno de ellos. Y creo que esos espacios de articulación e intercambios tenemos que estimularlos de manera que podamos tener un intercambio de voces mucho más activo, de lenguajes más allá de la visión tradicional, estereotípica, de que para ser ambientalistas todos tenemos que ser así, y así, y así, y así. No importa.
Que algunos seamos de eficiencia, que otros seamos de culto a la naturaleza, que otros seamos un poquito de ambientalismo social, que tengamos gente que tenga afiliación espiritual. No importa, que tengamos más diversidad, más integración, más articulación y más fuerza entre espacios como estos que nos permiten cumplir con la misión esencial que tiene el tercer sector dentro de una democracia que aspira a ser una democracia económica. Muchas gracias. Bueno, ahora Y abierto, Marito, ustedes son los que mandan si hay alguna pregunta de parte de la gente que está en redes o si lo abrimos aquí. ¿Quieres que empezamos con redes? ¿Hay preguntas en redes? No, ya lo mandé a preguntar. Ya nos das a preguntar. ¿De los presentes? Bernardo, si gusta, deja de compartir. Sí. No, ¿cuál fue el motivo por el cual las ONG fue a nivel mundial, no solo en Costa Rica, que se retiraron en uno de los espacios que usted comentó? Yo creo que dijiste que no tenías muy claro por qué fue que La la cooperación internacional. Porque la cooperación internacional dejó de aparecer en los conflictos ambientales en Costa Rica después del año 2002. pues sobre Costa Rica. Sí. Creí que era. No, en Costa Rica, digamos, en el registro de conflictos de Costa Rica no aparece después del 2012 en el Acta Mundial de Justicia Ambiental participación de cooperación de organizaciones, perdón, de ONGs internacionales. No sé todavía por qué, o sea, no entiendo, sería especular, pero sí hay que tratar de entender por qué es. Sí. Para ampliarla, yo creo que, bueno, hay una concepción de que Costa Rica es un país de renta media alta. Entonces, digamos que Costa Rica tiene muchas necesidades, pero los países en desarrollo consideran que nosotros ya estamos graduados y que el resto de países de la región están como en pañales, digamos, y nosotros ya estamos graduados en ciertos temas, pero todavía tenemos necesidades. De acuerdo, lo que pasa es que ahí no eran, digamos, organizaciones de cooperación las que se salieron. Yo soy testigo de que las ONGs internacionales se han seguido haciendo su trabajo, digamos, de cabildeo, de políticas, etcétera. O sea, Conservación Internacional, TNC. No, y de donaciones, pero tal vez el país no ha querido. No. Lo que te quiero decir es que se han seguido haciendo cabildeo en el sentido de que han seguido participando en los foros de políticas. El presidente de SI era miembro del Consejo Nacional de Áreas de Conservación todavía cuando yo salí en el año 2017. ¿Me explico? Entonces, ese trabajo uno lo seguía viendo, pero lo que no es en el registro que aparezcan CI o estas organizaciones. Sí. Yo quiero hacer un comentario que me parece que es importante visibilizarlo cada vez que se pueda. O sea, dentro del trabajo de Estado abierto, a mí me parece que nosotros debemos resaltar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad estamos cercanos a la cuestión de Estado abierto. Solo la Asamblea Legislativa sigue siendo militante en eso, ¿verdad? Con los parlamentos cívicos y con una serie de actividades y apoyo a la sociedad civil, cosa que no sucede con otros apartados de Estado abierto. Más, se hace una vez al año a veces, y creo que también por el impulso de la Asamblea, ¿verdad? Pero el asunto pasa ahí como latente solo por cumplir. Y en esta escala en contra de la participación de la sociedad civil, sobre todo en el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Manuel y yo que estamos en otras instancias como el 5C, la verdad es que estamos abandonados. Y en algunos casos ponen más obstáculos de la cuenta. Pero sí me parece que hay que respetar el trabajo de la Asamblea, porque siempre ha sido en ascendencia. Sí. Yo quería preguntarte algo. Déjame nada más hacer un pequeño comentario.
Mira, y no solo a nivel de los programas de gobierno abierto, una de las cuestiones que, por ejemplo, por medidas de políticas generales, no se dimensiona cuál es el efecto sobre el tercer sector, se dan políticas fiscales. En políticas fiscales, las organizaciones, digamos, del sector social, en realidad, con pocas excepciones, los incentivos que tienen para desarrollar sus actividades son pocos, pero uno de los que existía antes para organizaciones como la Fundación Neotrópica, por ejemplo, era importantísimo, era el de la posibilidad de deducir de los impuestos las donaciones en especie. Nosotros teníamos anualmente 600 millones de colones en donaciones en pauta, en medios, ¿no? Con la reforma fiscal, cero. Porque pusieron un tope al monto de las donaciones en especie que se podía reclamar dentro de la declaración de la renta. Entonces, eso nos afectó a nosotros y a un montón de organizaciones del sector social, ¿no? Y ese tipo de cosas que no se calculan. ¿Por qué? Porque no se calcula la importancia, o no se toma en cuenta la importancia de este sector. El gobierno ha estado durante siglos acostumbrado a que este sector lo mantenga en las operaciones. Sí, es un comentario, no una pregunta en realidad. Costa Rica está viviendo una transformación de las relaciones de poder en el espectro social. El tema del acuerdo de Escazú refleja un rompimiento de un pacto que se había logrado mantener de finales de los 90 sobre un tema ecológico, que si bien había caído, los pensamientos ya dijeron que está muy bien. Sí había un reconocimiento inclusive del sector privado que era necesario para marca país y para varias cosas. Resulta que enfocás que en la actual administración el discurso ecológico está completamente desdibujado. Entonces la pregunta sería, no es que haya un nuevo bloque en el poder de derecha en el sector privado que está intentando de que este tema, que ya se había llegado a un acuerdo en el pasado, se rompa y que los elementos de participación sean menores. O sea, que el tema de la cooperación del MAS tiene además un reducto en función de un grupo en el poder que tiene miedo que la gente se empodere. Bueno, ve, yo veo eso desde dos perspectivas. Uno, habría que hacer un poquito más detallado el análisis con respecto a cuáles son esos grupos de poder. O sea, hoy, por ejemplo, oía a José Luis Arce en la radio. Él hablaba de la derecha iluminada, ¿no? Del liberalismo en un buen sentido, que le había dado pues, progreso al país y le había dado la educación, etcétera. Y en ese sentido, pues, yo creo que habría que deconstruir un poquito más a la derecha, ¿no? de lo que estamos hablando, para que tú de entender exactamente cómo se configura eso. Yo sí, por las tendencias internacionales, identifico lo que ha pasado en el país mucho con las narrativas contraculturales, ¿verdad? Y lo identifico como parte de la guerra cultural que hay grupos que aprovechan y que se está dando a nivel mundial. El negacionismo del cambio climático, las antivacunas, ¿qué te digo? Bueno, una serie de teorías de la conspiración y de guerras culturales que caracterizan este tiempo. Sí, hay grupos que las han asumido y las han asumido, podría ser sistemáticamente o casuísticamente. Lo cierto es que uno lo siente en los medios, ¿verdad? Están ahí. Ahora, identificar propiamente ya estructuras, por ejemplo, gremiales, que estén asociadas con esas narrativas, yo creo que es una tarea que tenemos que hacer en el país. Es una tarea de investigación social importante y que hay que documentar. Sí, Gerardo, yo quería hacer un comentario. Cuando se habló de que las organizaciones cooperan por la institucionalidad, digamos, se habló del MINAC, se habló de las municipalidades.
lo que yo siento es que a nivel municipal, en un país tan paternalista o tan arrecostado, como diría alguna gente, ¿verdad? Cuando la persona de la municipalidad colabora, es cierto, y da ciertas líneas, al final todo el mundo le empieza a dejar la responsabilidad, porque entonces uno empieza a pensar, ok, es un funcionario pagado, tiene que hacernos todas las labores, y inclusive en algún momento, como esta es la persona que nos consigue algunas gestiones y nos apoya, también es la persona que en un momento determinado podría decirnos que no hablen tan duro o bajen el modo del discurso, ¿verdad? Entonces, ese involucramiento con la parte oficial, ¿verdad? A veces podría ser que un movimiento de barrio, un movimiento tal vez ya de una comunidad o un movimiento distrital pudiera bajar los tonos, ¿verdad? Y también les es más fácil a ellos también como comunidad que se conoce de atacar directamente o negociar directamente y bajar el volumen de la conflictividad, que de hecho es serio en algunos casos. En el caso mío, que vivo en Cantón por Desamparados, ¿verdad? Hay algunos conflictos que son bastante serios, ¿verdad? A nivel de proyección nacional, ¿verdad? Como también hay conflictos medios, pero eso hace que se disminuya un poco los problemas. Así es. El contacto y el contexto, definitivamente estoy de acuerdo que hace mucha diferencia. Hay conflictos en los que en Desamparados eso no ha funcionado tan bien. Loma de Salitral es un ejemplo muy típico de eso. El Río Azul, por mucho tiempo, fue también un ejemplo de eso. Hoy en día yo diría que la situación de los desarrollos inmobiliarios en la carpintera, en la misma zona, La incineradora de Los Santos, la incineradora, etcétera. O sea, son temas en los cuales pues, no se ha logrado vencer mediante la cuestión del contexto. Otro cantón que conozco bastante cercanamente, en el cual se hace Sosa. Don Sosa es legendario por eso y ha tenido también alcaldes de larga data, lo cual en ciertos sentidos facilita y en ciertos sentidos dificulta. Tiempo para finalizar, tenemos un evento. Bueno, nada más quiero contestarle una pregunta que me hacía Josué Arce en línea. Gracias, Josué. Dice la pregunta, dentro de lo que preguntaron organizaciones, ¿alguna idea de qué actividades son las que más generan integración de diversidad de grupos en el ámbito ambiental? No preguntamos exactamente una pregunta que nos permitiera decir eso. Definitivamente, de lo que sabemos de nuestra propia muestra, pues la incidencia está haciéndolo, ¿no? En el caso nuestro. Pero es un excelente tema, Josué, y creo que debería investigarse. Me lo agradezco mucho por la pregunta. Bueno, entonces cerramos y muchas gracias por...